En el análisis de este Abierto Express van a estar esta mañana Ignasi Guardans y Mariola Urrea, los que voy a preguntar ahora por estos dos nombres que ha pronunciado el presidente del Gobierno en esta comparecencia más que puntual a las 8:30 de la mañana. Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, en sustitución de Pilar Alegría, y en sus tareas de portavocía, que también ejercía Pilar Alegría, son tareas que va a asumir a partir de ahora la ya ministra Elma Saiz. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estaba pensando que estaba por la noche de ayer y como ya te había saludado tantas veces, no iba a saludarte ahora. Es el mismo programa de anoche, lo estamos retomando ahora. Sí, porque están ahí Ignasi y Mariola que no se han ido a dormir todavía. Guillermo, ¿qué podemos decir de estas dos novedades? Pues Ángel Sánchez apuesta por desgajar las responsabilidades que hasta la semana pasada ocupaba Pilar Alegría y repartirlas en dos personas. La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes es Milagros Tolón, es la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, fue alcaldesa de Toledo de 2015 a 2023 y también diputada en las Cortes Regionales. Su carrera política ha estado muy ligada a esa comunidad, a Castilla-La Mancha, y el nombramiento tiene también una lectura orgánica importante, Ángels, porque Sánchez asciende al gobierno a una persona que orgánicamente es considerada un contrapeso a Emiliano García Paje. Tolón es una persona del PSOE de Castilla-La Mancha muy vinculada al presidente del gobierno, que ahora asciende hasta el gabinete, hasta el Ejecutivo, para ocupar esa cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes. La portavocía del Ejecutivo, es decir, la persona que se va a encargar cada martes de dar esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, va a ser para Elma Saiz, que en este momento es la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya nos dijo Sánchez la semana pasada que iba a apostar para ambos cargos por dos mujeres y, como decimos, son los dos nombres: Milagros Tolón, que entra al Ejecutivo para ser la ministra de Educación, Deporte y Formación Profesional, y Elma Saiz, que se va a encargar también de esa portavocía del Ejecutivo. Pues estos son los dos nombres que hemos conocido esta mañana. Guillermo, gracias. Hasta luego. Los dos nombres que hemos conocido esta mañana, estábamos esperándolos desde la semana pasada, jueves, viernes, cuando ya salió después de su última rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, la hasta entonces ministra portavoz Pilar Alegría. No sabíamos quién la iba a sustituir en las dos tareas, no sabíamos si las iban a unificar como hasta ahora. Pues no, ha entrado una nueva ministra de Educación y la portavocía para Elma Saiz. Realmente, Mariola, todos aquellos que pedían un giro en el gobierno, una gran transformación, bueno, no parece que vaya por ahí la idea del presidente del Gobierno, aunque tiene la lectura castellano-manchega. Sí, está claro. Yo destacaría dos elementos. Uno, en relación con la portavocía, yo creo que el presidente premia a una ministra, Elma Saiz, que ha tenido un buen desempeño en su trabajo. Hay que recordar que tiene su origen en Navarra, por lo tanto quizá esto también es un guiño que no pasa desapercibido. La va a colocar en una plataforma donde va a tener una presencia mediática muy potente, como tiene todos los ministros portavoces. Yo, en el plano personal, a mí me gusta más la figura del ministro portavoz o ministra portavoz con una cartera independiente, no que sume a la portavocía a otra cartera. Creo que ahí hay una debilidad, pero bueno, esto es discutible. Y en relación con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, bueno, pues nos vamos a una opción que en los últimos tiempos Pedro Sánchez la cultiva con ahínco, que es ir a perfiles netamente políticos y deshaciéndose un poco en su propio camino. Recordemos aquel primer gobierno bonito, donde había muchos perfiles externos, digamos, a lo que es el propio partido. Ahora hay un enrocamiento, si se quiere, nutriendo al gobierno de lo que son perfiles muy, muy políticos. Y por lo demás, poco puedo añadir a la figura de esta nueva ministra, a la que le daremos, no sé si 100 días, pero algunos días para que evidencie un poco su capacidad de gestión en esta lid. Ignasi. Bueno, a mí me ha sorprendido el nombramiento de Elma Saiz como portavoz, ¿no? Por una razón, y es que, y por supuesto lo que voy a decir no significa que yo lo asuma, ¿eh? Aquí estamos para analizar y comentar, ¿no? Pero claro, Elma Saiz fue consejera de Economía en Navarra
en un tiempo en que se adjudicaron una serie de contratos que están en este momento bajo investigación y a los que el PP pues los vincula, no la justicia, pero el PP los vincula con el asunto de Santos Cerdán y la trama Navarra, etcétera, ¿no? Entonces yo por supuesto no asumo ni una micra de eso, pero es verdad que poner a una persona que va a tener que dar explicaciones sobre eso en la portavocía del gobierno, es decir, sometido a una rueda de prensa semanal, por lo menos, pues es como mínimo arriesgado, como mínimo es un acto de confianza, decir, mire si estoy convencido que la puedo someter. Y por tanto eso me parece, bueno, pues es una decisión arriesgada y una decisión que puede tener consecuencias de simplemente por lo menos llevar la agenda política mucho más cerca a todo este tema de la trama Navarra, Santos Cerdán, etcétera, de lo que podría ser si esta persona pues se dedicara a su trabajo y no estuviera tan expuesta, ¿no? O sea que ahí por lo menos es curioso y vamos a ver eso, qué clave se me escapa. En cuanto a Milagros Tolón, pues efectivamente sí, 100 días, tiene un perfil político, a mí no me parece mal que tenga un perfil político, pero un perfil técnico. A veces cuando se dice perfil político se aplica a gente que no ha dado un palo al agua fuera de la política o que no tiene formación, no tiene preparación. No es el caso y creo que efectivamente pues ha sido alcaldesa, ha sido delegada del gobierno, ha tenido gestión y bueno, pues y tiene una formación clara en ese territorio y por tanto pues nada, bienvenida Milagros Tolón a las responsabilidades de gobierno y vamos a ver qué hacen. Pero si os dais cuenta, Mariola, son dos mensajes los que lanza con estos nombramientos. El primero, el de Navarra, el de El Masaiz, es decir, es el guiño, y tú lo decías, Mariola, el guiño Navarra, pero después el de Milagros Tolón, nos lo acaba de contar ahora Guillermo Lerma, porque decíamos antes, cuando hemos conocido el nombre, hombre, una de las claves es saber la proximidad que tenga a Emiliano García Paje, si es un guiño a Paje en un momento en el que el Partido Socialista, y ahora hablaremos de ello, está en una profunda crisis después de las elecciones de ayer, del resultado catastrófico, porque lo lean como lo lean, lo de ayer fue un auténtico desastre, es un mensaje al contrario, no es un guiño yo creo que al único varón, tal y como entendíamos las varonías hace un tiempo, el único varón que le queda al Partido Socialista, sino que es todo lo contrario, Mariola. Sí, hay dos personas en el equipo de gobierno de Pedro Sánchez que tienen vínculos con Castilla-La Mancha y que representan contrapesos al actual presidente de esa comunidad autónoma, ¿no? Por un lado la ministra de Vivienda y ahora este nuevo nombramiento. O sea que el peso de Castilla-La Mancha, digamos de la representación política del nicho político de Castilla-La Mancha, cobra peso en este nuevo ejecutivo. Pero efectivamente desde una mirada, que representa un contrapeso a la opción de Emiliano García Paje. Yo creo que estos nombramientos hay que leerlos estrictamente en clave política, porque también seamos serios. El presidente insiste en que la legislatura va a llegar al 2027, veremos si es así, pero en todo caso la nueva ministra de Educación no le va a permitir el tiempo, en principio, que esté más allá de una gestión prácticamente ordinaria del ministerio, porque las grandes reformas ya han sido hechas por la ministra saliente, por lo tanto es continuidad a lo que hay y gestión ordinaria, que no es poco, que no es poco en una cartera además tan sensible para lo que representa un poco el futuro de un país. Y en el caso de la ministra portavoz, insisto, el guiño ese a Navarra, tratando probablemente de evidenciar que, salvo prueba en contrario, también... Vaya, hemos perdido a Mariola. Y un tercer mensaje también podríamos decir, Ignacia, y este guiño a Navarra, y el mensaje a Emiliano García Paje, y un tercer mensaje podríamos también deducir con esto a sus socios de coalición, a Sumar, que le pedía una revolución dentro del gobierno, que le pedía cambios importantes dentro del gobierno, y no va por ahí la decisión del presidente, que ya lo había dicho, de todas formas. Sí, ahí no hay sorpresa, efectivamente, lo de Sumar planteando grandes exigencias para que fueran despachadas como una mosca incómoda, que es lo que hizo ya en rueda de prensa Sánchez hace unos días, diciendo, no, pues yo no tengo previsto hacer esa especie de gran remodelación, y efectivamente eso se confirma. O sea que en ese sentido sí, esa lectura que haces de mensaje a Sumar, aquí no hay ninguna revolución, hay pura ordinaria administración, efectivamente lo de Milagros Tolón, y su perfil es perfectamente correcto, su lectura en clave interna está clarísima también, de efectos de la situación del PSOE en Castilla-La Mancha, de quién manda ahí, de quién es la cara visible a partir de ahora, etcétera, los contrapesos a
a Paje lo habéis dicho muy claramente. Pero es verdad que como ministra pues va a tener que hacer muchos esfuerzos para que alguien sepa lo que ha hecho cuando termine, porque realmente pues va a estar firmando documentos, va a estar gestionando, administrando, pero es difícil que pueda estar haciendo grandes planteamientos en nada, ¿no? O sea que efectivamente los cambios son pequeñitos y aquí, a efectos de lo que tenemos que comentar ahora, que es en qué situación está el gobierno y el Partido Socialista, pues no hay un gran cambio, ¿no? Ha llamado la atención también de la comparecencia del presidente del gobierno la nula referencia, no ha dicho absolutamente nada de las elecciones de ayer en Extremadura, y lo que pasó ayer en las elecciones en Extremadura fue que el Partido Socialista registró su peor resultado histórico en una comunidad autónoma que era granero de votos para el PSOE, que había gobernado siempre, salvo en un par de legislaturas. Yo os decía anoche, tanto a Mariola como a Ignasi, reposemos los datos. Una vez reposados los datos, Mariola, que creo que te hemos recuperado, queda en evidencia, y ayer ya lo comentábamos al cierre, la barrida, vamos a decir, que ha hecho la derecha y la ultraderecha en Extremadura, porque es un 60% de los votos que han ido a la derecha y a la ultraderecha. La derrota de la izquierda, pero sobre todo la derrota del Partido Socialista, no tiene paliativos, y algo debería entender el presidente del gobierno, que cada vez parece más encastillado en sus posturas y en sus decisiones. Algo debería entender de lo que pasó ayer en Extremadura. Totalmente, y es verdad que el presidente parece un poco ajeno a la realidad a la que se enfrenta en términos políticos, ¿no? Incluso el propio anuncio hoy a las 8:30 de la nueva ministra portavoz y de la nueva ministra de Educación, como si esto tratara de cambiar opacar, de opacar incluso mediáticamente lo que está ocurriendo. La derrota del Partido Socialista en Extremadura es un aviso a navegantes, y creo que es una enmienda a lo que es la propuesta política del Partido Socialista, porque es verdad que la victoria de la derecha y la ultraderecha es incontestable. Ahora bien, yo querría señalar también dos elementos. Uno, cuando la victoria del Partido Popular tiene que ser enfatizada gracias a la derrota del Partido Socialista, y cuando la derrota del Partido Socialista tiene que ser matizada con la no consecución de la mayoría absoluta del Partido Popular, creo que al PP y al PSOE también algo está fallando en lo que es las propuestas políticas y los resultados de los ciudadanos. Así que creo que también tienen que ir al rincón de pensar quien hoy puede decir que ha ganado las elecciones con una mayoría, desde luego, abrumadora. Pero algo de reflexión también tiene que haber en esas filas. Ignasi. Bueno, yo ayer decía que, lo decía porque lo pensábamos y lo pienso en el fondo, pues que el impacto fuera de Extremadura, que era limitado, etcétera. Bueno, ahí ese reposo que nos has pedido me lleva un poco a ampliar la visión, ¿no? Porque es verdad que sí tiene impacto en el conjunto de España, empezando por la propia militancia y la propia votancia socialista, ¿no? Porque la sensación de desánimo es importante, y como al final esto ya no va de que nadie cambie el voto. Estas próximas elecciones en España y el resultado de lo que ocurra en las Cortes Generales el día que llegue no va a depender de que nadie cambie el voto, al menos no respecto de los bloques, sí entre PP y Vox. En el resto todo va a depender de cuántos socialistas se queden en casa. Eso es donde está la clave, y de eso va a depender 100% pues quién va a gobernar y en qué términos, y qué queda del Partido Socialista después de las próximas elecciones. Y en eso esa sensación de si los socialistas se movilizan o se quedan todos en casa llorando, o incluso algunos de ellos convierten a Feijóo en el voto útil para detener a Vox, cosa que ocurre y que puede seguir creciendo, pues ahí sí que lo que ha ocurrido en Extremadura es importante. Es importante porque significa que el relato del PSOE se ha terminado. El relato de que todo se basa en resistir y convencer al mundo de lo mala que es la extrema derecha y los peligros que tiene para movilizar a los tuyos, eso no funciona. No le ha funcionado en Extremadura. No le ha funcionado en Extremadura, al contrario. Y ya no va a funcionar en prácticamente ningún sitio. Y por tanto, si tu proyecto no es un proyecto con un candidato ilusionante, con una propuesta renovada, con un voto a favor de algo, sino que sencillamente para preservar lo que tienes y para impedir que lleguen los malos, pues eso efectivamente no va a funcionar. Y eso sí tiene consecuencias, primero en las elecciones que van a ir llegando entre medio, y luego cuando lleguen las grandes, por decirlo así, con respecto a las elecciones autonómicas, el día que tengan que llegar, que yo creo que será más pronto que tarde.
Tendremos tiempo de continuar analizando todas las consecuencias que tiene estas primeras elecciones autonómicas, las que abrían ayer el ciclo electoral. Yo os agradezco, Ignasi y Mariola, que hayáis otra vez conectado con nosotros esta mañana para este análisis express, que además hemos podido incorporar lo que es a esta hora la noticia política de la mañana, que es el nombramiento de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y la asunción por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de las tareas de la portavocía. Ignasi, Mariola, feliz Navidad. Feliz Navidad también para ti. Hasta luego. Mucha suerte a todo el mundo. Y a escuchar, iba a decir, escuchad ahora el sorteo a ver si os ha tocado alguna cosa, ¿de acuerdo? Y te damos plantón para tu vuelta. Mira, con lo que toca, que ahora Jordi Fábrega lo va a explicar, con lo que toca, tienes que seguir currando. No, además es que están convocados los dos para los días navideños. O sea vale, aquí plantón poquito. Plantón nada, ¿eh? Vale. A ver qué va a pasar. A trabajar. Feliz Navidad, chicos. Un abrazo, feliz Navidad.